Muy buenas tardes. Vamos a tener la continuación de la clase sobre el contrapunto de quinta especie. Y en esta clase vamos a dar las últimas indicaciones sobre la quinta especie antes de comenzar con el estudio del contrapunto a tres voces. Entonces, para esta clase lo que vamos a ver ahora es cómo se usa la figuración melódica dentro de la quinta especie. Ustedes recordarán en la clase anterior que la quinta especie lo que hace es reunir todas las combinaciones rítmicas de todas las especies anteriores. Entonces, en la quinta especie, digamos que estamos dando un paso a una escritura más libre, porque hay mayor amplitud y rítmica. Sin embargo, estas mayores posibilidades rítmicas pueden traer también ciertas confusiones o dificultades sobre cómo colocar adecuadamente a las disonancias en relación a las consonancias. Entonces vamos a explicar esto. La figuración melódica consiste en el estudio sobre cómo se usan o cómo se aplican las notas de paso, los bordados, las notas de vuelta, las notas de cambio, los retardos y los ornamentos a los retardos. Entonces lo que voy a dar es una guía de cómo se usa la figuración melódica ya en la quinta especie, que implica una mayor amplitud o libertad rítmica. Y estos principios son generales tanto para el contrapunto vocal clásico del siglo XVI, pero también son nociones que en cierto modo también empiezan a ser válidas o son básicas para la época barroca e inclusive hasta la clásica. Entonces, el primer elemento que vamos a tener en cuenta es esto. En el ritmo en la música occidental se divide en tiempos fuertes y tiempos débiles, o lo que formalmente se le llama tesis, arsis y tesis. Esto tiene implicaciones importantes porque el hecho de que el tiempo musical esté dividido en tiempos fuertes y débiles, en arsis y tesis, eso va a afectar tanto a la escritura rítmica como a las estructuras armónicas. Entonces, normalmente las disonancias van a tener una ubicación dentro de este principio de arsis y tesis. Entonces hay dos recomendaciones que serían las más primarias. Con esto no estamos abarcando todos los periodos musicales, por supuesto, estamos estableciendo solo principios muy generales de la música occidental. Entonces, para saber dónde colocar una nota de paso, un bordado, tenemos que ver que esos sonidos están usualmente en las arsis, es decir, en los tiempos débiles. Mientras que las consonancias habitualmente van a ocupar los tiempos fuertes. Esto es un principio básico, por supuesto que se modifica a lo largo de la historia. En la época barroca, con Bach, por ejemplo, con Buxtehude, pues vemos que hay excepciones a ese principio, pero esto sería lo general. Los tiempos fuertes, las tesis, llevan las consonancias, y en los tiempos débiles, las arsis, llevan las disonancias de paso, de bordado o notas de cambio. Entonces, tenemos que ver ahora que hay un segundo aspecto, que los tiempos musicales se pueden subdividir, y a este proceso, y sobre todo en el siglo XVII-XVIII, a este proceso se le llamaba disminución. Entonces, esto significa que un tiempo puede ser subdividido. Tomemos como base para nosotros a la redonda, que es la que está establecida en la primera especie. La redonda sería en este caso nuestra unidad de compás. Ahora, sin embargo, puede ser dividida en dos partes, que es en este caso dos blancas, y esta división, esta disminución nos da lo que vimos en la segunda especie. Sin embargo, la relación de tiempos fuertes y débiles, o mejor dicho, de partes principales y partes secundarias, arsis y tesis, se va modificando de acuerdo a las subdivisiones rítmicas. Cuando tenemos el valor completo, que es la unidad de compás, en este caso la redonda, en un compás de 2 medios, estamos viendo que solamente hay una parte acentuada, que es el primer tiempo. Pero cuando tenemos la subdivisión en dos partes, ya tenemos al tiempo o al compás dividido en dos elementos. En este caso ya podemos establecer una tesis y un arsis. El arsis en este caso está, digamos, como fundido con el valor inicial. Entonces,
la primera nota recibe, digamos, como el valor fuerte y esta el valor débil, o esta es la tesis y esta es el arsis. Por lo tanto, aquí donde irían colocadas las disonancias, naturalmente deben de ir en el arsis, que es la segunda blanca, y eso fue lo que vimos en la segunda especie. Aquí iban las notas de paso y rara vez las notas de vuelta. Ahora, la tercera especie que nos lleva a la siguiente división o a la siguiente disminución rítmica, que entonces por la mitad de las blancas nos va a dar la mitad las divisiones negras, y en este caso el tiempo ya queda, el compás, perdón, ya queda subdividido en 4 partes en lugar de 2 partes. Y en estas 4 partes ya cambió un poquito la relación de las arsis y tesis. Tenemos la primera negra es arsis, la primera negra es tesis, perdón, esta es arsis, es débil. Ahora, pero la tercera negra tiene una posición, digamos, relativamente acentuada. O sea, digamos que esta negra es relativamente fuerte, pero no tan fuerte como la primera. Y esta sería nuevamente débil. Entonces tendríamos una fuerte, una débil, semifuerte y débil. En cambio aquí es diferente la relación. Podemos ver que este tiempo que corresponde con este, aquí el valor es débil, mientras que aquí es semifuerte. Esto se debe a las subdivisiones. En el caso de la cuarta especie, ahora lo que observamos es la idea de las síncopas. Y la síncopa lo que está haciendo es contraponerse u oponerse a la métrica habitual. Lo que hace la síncopa es que un tiempo débil, un arsis, lo extiende hacia la tesis. Entonces la relación, digamos, del acento natural queda como desplazado en las síncopas. Y ese sería el efecto particular de la síncopa, que nos desplaza el acento. La consecuencia de esta forma rítmica que es la síncopa es que en este caso la disonancia sí puede estar en el tiempo fuerte y es a lo que le llamamos retardo. Y en este caso el tiempo débil debe ser forzosamente consonante. Es decir, en la cuarta especie vimos que la colocación de consonancias y disonancias está, digamos, como en un sentido inverso a las especies anteriores, donde los tiempos fuertes llevan las consonancias. Ahora, debemos tener en cuenta que la quinta especie no se limita a esto. Se puede usar en la quinta especie, pero la quinta especie puede incluir todos los ritmos combinados que ya vimos en la clase anterior, y además puede pasar a la siguiente subdivisión, que es el uso de las corcheas. Entonces, si vemos este esquema rítmico, aquí dijimos que las corcheas van en los tiempos débiles. Bueno, eso lo vimos en la clase anterior, pero aquí ya se está modificando el esquema también de partes fuertes y partes débiles. Podemos ver que ya el compás, en este caso todo el compás, la unidad de compás, quedó dividida en 6 partes. Entonces, esta recibe el valor fuerte. Ahora, esta corchea ya se convierte en semifuerte y la que le sigue es débil. Esta corchea es más débil que esta, pero esta corchea es semifuerte, es más fuerte que esta corchea que es más débil. Ahora, esta negra es semifuerte, es decir, no es tan fuerte como la primera negra, es semifuerte. La siguiente corchea nuevamente toma un valor semifuerte en relación a esta, y esta toma un valor débil. Tenemos que ir viéndolo de una manera, digamos, como relativa. O sea, si yo quiero tomar los valores más débiles en estas divisiones rítmicas, lo más débil es la segunda corchea y la última corchea. Esos serían los valores más débiles. Los valores semifuertes, en primer lugar estaría esta negra. Y los siguientes valores semifuertes serían esta corchea y esta corchea. ¿Para qué nos sirve entender las relaciones de arsis y tesis, o de partes fuertes y partes débiles? Eso nos va a servir para entender dónde colocar las consonancias y las disonancias. Entonces, las disonancias, ¿qué es lo que nos interesa aquí? ¿Dónde las vamos a ubicar? Las vamos a ubicar en los valores débiles. ¿Sí? Eso sería la indicación general. En los valores débiles, ¿quiénes van a ir? Van a ir las notas de paso, van a ir las bordaduras y las notas de cambio. Ahora, los retardos, como ya sabemos, es un caso especial. Los retardos, en los retardos la disonancia está en el tiempo fuerte.
Esa es la peculiaridad del retardo. Y la consonancia está en el tiempo débil. Digamos que ahí la relación de disonancia-consonancia está como invertida, pero es por efecto de la síncopa, es lo que produce la síncopa. Eh, digamos que es como una especie de disonancia rítmica la que está produciendo la síncopa. Ahora, en los retardos, entonces sabemos que siempre el retardo va a ser la disonancia en el tiempo fuerte, pero viene preparado, lo cual significa que obligatoriamente viene ligado, y el tiempo débil es la consonancia obligada que prepara a este retardo. Ahora, lo nuevo que tenemos en la quinta especie es que podemos agregar un sonido entre el retardo y la resolución. Y ese sonido que agregamos, que está indicado aquí con asteriscos, a eso le llamamos ornamento de la resolución. Y es una nota que se agrega para ornamentar la resolución y consiste en un grado inferior a la resolución, un grado superior al retardo, o bien un salto de cuarta hacia la resolución, o un grupo de dos corcheas que rodean a la nota de resolución. En estos casos, entonces, lo que nos debemos de preguntar al usar un ritmo es dónde voy a colocar las disonancias. Como en este caso ya estamos viendo más subdivisiones en la quinta especie, estamos viendo que la blanca no es el valor más corto, sino que el valor más corto es la corchea y también la negra. Por lo tanto, aquí vamos a tomar la segunda regla. La primera regla dice, las disonancias deben de ir en principio en los tiempos débiles, en las partes débiles del ritmo. Ese sería el primer principio. La excepción es el retardo. Y la segunda regla es, las disonancias deben de ir colocadas en los valores más breves. Entonces esto tiene implicaciones importantes para que las quintas especies que escribamos tengan forma y tengan una organización que sea musicalmente coherente, desde el punto de vista del contrapunto estricto, por supuesto. No estamos hablando de estilos, ni de lo que hacía Bach, de lo que hacía Mozart o Beethoven. Estamos hablando de un entrenamiento primario en contrapunto por especies. Y este principio donde las disonancias van en los tiempos débiles y en los valores breves, pues son lo que es el tipo de orden que empezó a establecer el Renacimiento, y esa es una base o un fundamento del pensamiento occidental a partir del siglo XV-XVI, y bueno, lo estamos abordando así por ser precisamente un razonamiento básico que nos ayuda a entender, a manejar el fenómeno de la consonancia y disonancia. Entonces, dicho esto, aquí podemos observar algo. En la segunda especie, nosotros sabemos que en la segunda blanca puede ir una nota de paso o eventualmente, rara vez, una nota de vuelta, pero una nota de paso sería posible aquí. Eso lo vimos en la segunda especie, pero hay que tener en cuenta que en la segunda especie el valor más corto era la blanca. Cuando estamos en la quinta especie, los valores más cortos son las negras y las corcheas. Entonces, debido a eso, tendríamos que decir que si en la quinta especie usamos dos blancas, daríamos preferencia a que fueran consonantes esos sonidos. O sea, aunque sí podemos justificar una nota de paso en esta blanca, lo podemos hacer, pero daríamos preferencia a que fueran consonantes, porque las notas de paso y los bordados los vamos a aplicar sobre todo en los valores de negra, y de ahí sobre todo también muy oportunos en los valores de corchea. Ahora, ¿dónde vamos a aplicar las notas de paso y los bordados? En los valores o en los tiempos más débiles. Entonces, si tuviéramos un compás con cuatro negras, los candidatos para notas de paso serían la segunda negra y la cuarta negra. Esos serían nuestros primeros candidatos. Y secundariamente, ya como última alternativa, la tercera negra sería una nota de paso. Ahora, en cuanto a las bordaduras, la primera candidata a la bordadura serían los tiempos débiles, es decir, la segunda y la cuarta negra. La tercera negra sería como la última opción. Tengamos en cuenta que la nota de paso y el bordado no son iguales. La nota de paso, por decirlo de una cierta forma, la nota de paso es como más constructiva y ayuda a dar dirección y flujo a la melodía, mientras que las bordaduras tienen un carácter más decorativo, más como ornamental, o bien
funcionan como puntos de giro en la melodía. Entonces, en base a ese carácter, digamos, como un poquito más ornamental de la bordadura, preferiríamos que la bordadura estuviera en las partes más débiles. En este caso, entonces, la bordadura yo no la aplicaría en primera instancia en esta negra, a no ser que tuviera una muy buena razón melódica para hacerlo, pero mi primera opción sería poner bordados aquí o poner bordados aquí en la cuarta negra. Si tenemos corcheas, entonces mi primera alternativa para poner bordaduras obviamente es la segunda corchea y la última corchea, porque estoy buscando las partes más débiles para colocar esos sonidos ornamentales que son las bordaduras. Las notas de paso naturalmente en este esquema irían en esta corchea o en esta corchea. En este esquema no me convendría poner notas de paso en la negra, porque dentro de esta relación los valores más breves son las corcheas, no las negras. Entonces aquí me convendría darle consonancias a la primera y tercera negra y las notas de paso ubicarlas en las corcheas más débiles. Eventualmente podría poner notas de paso también en la primera corchea o en esta corchea. Pero las bordaduras yo diría que es más conveniente hacerlo en las últimas corcheas por ser ornamentales las bordaduras. Es diferente la situación que estamos viendo en las negras, ¿sí? Aquí en las negras no sería el mismo criterio, porque aquí el valor más corto es la negra misma, ¿no? No son las corcheas. Entonces, si tomamos una combinación como esta, nos podemos preguntar cómo voy a colocar las consonancias y disonancias. Obviamente, la primera nota debe ser consonante, de eso aquí no hay como más discusión. Ahora, en los siguientes valores, yo puedo ver que la posición más débil en esta fórmula rítmica, la posición más débil la tiene esta negra. Así que esta negra sería mi primer candidato para escribir notas de paso y bordaduras. Ahora, esta negra eventualmente podría recibir una nota de paso porque es semifuerte, pero mi primera opción sería esta cuarta negra y la bordadura no sería del todo buena en esta negra. Recuerden que las bordaduras, la idea es que las vamos a escribir de preferencia en las partes más débiles. La nota de paso puede tomar a veces alguna posición semifuerte, ¿no? Entonces esa va a ser la diferencia que vamos a tratar de ir estableciendo. Esto dentro de un concepto de escritura estricto. Esto sí lo tenemos que especificar. Es un concepto de escritura estricto y totalmente formativo, ¿no? No es exactamente lo que ocurre en la literatura musical. Ahora, sin embargo, con respecto a las bordaduras, sí tenemos que decir que en la práctica del siglo XVI, en el contrapunto renacentista, las bordaduras sí aparecen en las fracciones más débiles, nunca aparecen en fracciones fuertes, eso en el Renacimiento. Y las notas de paso siempre están casi siempre en las partes débiles y algunas veces en partes semifuertes, algunas veces. Entonces tomemos ahora como ejemplo esta fórmula rítmica. Aquí es evidente que debido a la ligadura y a la síncopa, esta nota puede ser tratada como retardo. Por lo tanto, recordemos que esta, la que inicia la ligadura, debe ser consonante. Entonces, ¿dónde me queda la posibilidad de hacer una nota de paso bordado? Naturalmente solo la puedo hacer aquí, porque la primera, que es tiempo fuerte, debe ser consonante. Como no está ligada, no puede ser retardo. Esta sería una bordadura o una nota de paso, esta consonante y esta puede ser un retardo. En este caso es igual, esta sería consonante obligado porque siempre las ligaduras comienzan consonantes, lo vimos en la cuarta especie. Esta podría ser el retardo. Si este es retardo, entonces esta debe ser la resolución de este retardo. Por lo tanto, la nota de paso o el bordado me quedaría en este lugar. Este ritmo, bueno, ya habíamos hablado que lo vamos a evitar. En este ejemplo ocurre lo mismo. Esta, al ser tiempo fuerte, está obligada a ser consonancia. Esta, como inicia a la ligadura, debe ser consonante. Y esta podría ser retardo o consonante. Igual aquí, lo mismo. Si esta fuera retardo, entonces esta debe ser consonante. El punto de la quinta especie es que tenemos que razonar el ritmo y las disonancias. Eso es a lo que nos va a llevar la quinta especie, a tener un mayor razonamiento acerca de cómo usamos los ritmos y cómo usamos las disonancias. Y por último, entonces tenemos un ejemplo de cómo se hace una quinta especie, aplicando ya todo lo que hemos comentado. Entonces, en este caso, ya tenemos el canto firme asignado en la voz inferior. Se trata de un canto firme en la menor.
Entonces, el comienzo del ejercicio lo podemos hacer eligiendo cualquiera de las especies que estudiamos con anterioridad, excepto la primera especie. Es decir, la primera especie, las redondas, las vamos a reservar solo para el final. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar como principio de mi ejercicio el principio de la cuarta especie. O sea, estoy comenzando con una síncopa. Aquí podemos ver que tengo un intervalo de octava y que después aquí se forma un intervalo de cuarta. Esto es un retardo. Entonces yo debo de automáticamente, al tener un retardo de cuarta, lo debo resolver descendentemente hacia el intervalo de tercera. Ahora, como estamos en la quinta especie, tengo la posibilidad de agregar un ornamento. Por ejemplo, podríamos agregar un ornamento de este tipo, que sea el grado inferior a la resolución. Y esta nota es disonante con el canto firme, es una novena, pero esta disonancia no lo vamos a tomar en consideración porque es un ornamento, o sea, esta iría entre paréntesis, esta nota. Entonces tengo un retardo de cuarta y está resuelto en el intervalo de tercera. Ahora, puedo nuevamente volver a hacer uso de la cuarta especie y vuelvo a introducir otro retardo más y podemos ver que aquí tengo el intervalo de tercera preparando a un retardo de séptima y puedo entonces ahora debo de escribir la resolución, pero voy a combinarlo con este ritmo. Voy a escribir dos negras. Podemos ver que cada compás tiene un ritmo diferente. Este compás tiene un retardo ornamentado y este compás tiene un retardo seguido de dos negras. Todas estas son combinaciones rítmicas que están siendo tomadas de lo que ya del esquema que ya vimos en clase. Ahora, en este caso la disonancia está en tiempo fuerte porque es un retardo. Sabemos que esta nota está obligada a ser la resolución consonante del retardo y la del medio solamente es un ornamento. La siguiente que tenemos es una disonancia en tiempo fuerte, se justifica como retardo, que viene preparado por consonancia, está obligado a resolver a fa, de esto no hay como más alternativas. Ahora, este fa está tomando la resolución. Ahora vamos a escribir la siguiente negra, esta ya salta, le estoy saltando libremente a otra consonancia. Esta es la obligada para resolver el retardo. Estoy usando la combinación de esta ligada con dos negras y voy a caer ahora a esta combinación rítmica. Voy a usar en el siguiente compás 4 negras. Entonces mi criterio es que las negras en tiempos fuertes funcionen como consonancias. Aquí yo puedo ver que esta negra al ser fuerte y esta semifuerte le estoy dando valores consonantes, sol si tercera, sol octava, y la que está en débil la estoy usando como nota de paso. Y aquí vamos a usar una de las posibilidades que tiene la quinta especie, que es el uso de las corcheas. Ya sabemos que las corcheas deben de ir únicamente en los tiempos débiles, o sea, en el tiempo 2 o 4, no, o sea, en la segunda o cuarta negra. En este caso, como estoy subdividiendo el ritmo, aquí podemos ver que la primera corchea toma una posición semifuerte y esta está tomando una posición más débil. Idealmente, mi nota de paso tendría que estar en esta corchea, mientras que la primera corchea tendría que ser consonante. Eventualmente, en las partes semifuertes podemos aplicar notas de paso, ¿sí? Nada más que recuerden que eso sería como lo secundario. En este caso, estoy eligiendo tomar a la nota de paso en la primera corchea, que es semifuerte. En esta corchea la estoy eligiendo para completar esta progresión que está lleno en forma de escala para llegar hasta la siguiente consonancia que quiero llegar, que es la nota re. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos consonancia, nota de paso, consonancia, nota de paso, consonancia y en el tiempo fuerte tenemos una consonancia en este compás. Vean que cada vez estamos tomando un ritmo distinto. Cada compás va tomando una de las combinaciones rítmicas diferentes. Por ejemplo, ahora puedo decidir que en este compás tome el ritmo de la segunda especie y entonces voy a llevar a la segunda nota hacia
una consonancia. Estoy tomando la segunda especie. Eh, claro que la segunda especie podemos usar sobre esta nota una nota de paso, porque eso lo vimos en las blancas, pero yo estoy prefiriendo darle consonancia a las dos porque estoy reservando las disonancias solo para los valores de negra y sobre todo y los valores de corchea. Es decir, las disonancias las estamos tratando de aplicar en los valores más breves. Y solamente hay disonancias en tiempos fuertes cuando se trata de retardos. Entonces, si nosotros hiciéramos esto, por ejemplo, estaríamos produciendo una disonancia que tendría que resolver por grado conjunto para que sea una nota de paso. Técnicamente está justificado, pero debido a que las blancas no son los valores más cortos dentro de nuestro ejercicio, bueno, estamos prefiriendo mejor que estas blancas sean consonantes. Sí, pero bueno, si alguna vez tienen necesidad de usar una nota de paso en blanca y no queda de otra, pues la podremos aplicar. Esto es solamente para que el ejercicio tenga como tenga bastante claridad en cómo estamos ubicando y usando las notas de paso y los bordados. Y ahora para el siguiente compás voy a elegir esta combinación rítmica, dos negras y una blanca. Sabemos que este ritmo dijimos que se iba a evitar. La combinación rítmica que tenemos entonces es con esta blanca ligada para formar una síncopa. Entonces en este lugar yo voy a escribir de esta forma y estoy poniendo una consonancia en la primera negra. Esta debe ser consonante, es obligatorio porque es la que prepara a la síncopa. Y esta es la única que me queda como posible nota de paso o bordadura. En este caso la estoy usando como nota de paso, es una cuarta disonante con el canto firme. Si ligo esta nota entonces a lo que sigue, podemos ver que aquí forma un retardo de séptima. Entonces el retardo de séptima está obligado a resolver. Esto quiere decir que la nota que voy a escribir en la tercera negra o tercer tiempo debe ser forzosamente la nota La porque es la resolución. Y tengo dos opciones. Puedo dejar las blancas en esta forma, que sería lo que nos ofrece la cuarta especie, o puedo usar los ornamentos a la resolución. Por ejemplo, este ornamento que ya lo vimos en la tabla anterior, y esta sería una ornamentación a la resolución. Esas son mis posibilidades. En este caso, recuerden que el ornamento lo ponemos en paréntesis y no se considera, solamente se considera como un ornamento. Está produciendo una sexta y una quinta. Ahora, vamos a buscar el final. En este caso, el mejor final que tenemos, el mejor es el final de la cuarta especie. Es decir, aplicar los finales de la cuarta especie sería el ideal porque tiene un retardo que prepara la sensible y la resolución. Es el final, digamos, como clásico. En este caso, estamos viendo que ya hay una sucesión falsa eh, en este giro entre sol y la y sol sostenido y la. Digamos que hay aquí una sensación como cromática. Entonces, no me conviene dejar este ornamento, lo puedo cambiar por otro y podría ser otra ornamentación para evitar la falsa relación entre el sol y el sol sostenido. Y podemos también ornamentar el final, ya que el retardo siempre se puede decorar y podemos hacer esto entonces. En este caso el fa sostenido y el sol sostenido pertenecen a la escala menor melódica. Entonces el ejercicio es importante nada más que tengamos como un orden y claridad en torno a cómo vamos a colocar las disonancias. Y recuerden, este sería el principio guía para que podamos escribir contrapuntos de quinta especie. Las disonancias, de preferencia, las notas de paso y las bordaduras de preferencia van a estar en las partes débiles del compás y en lo posible en los valores breves. Para nosotros, ¿qué son los valores breves en estos ejercicios? Los valores breves son las negras y las corcheas. A veces la nota de paso la usaremos en fracciones semifuertes. La bordadura de preferencia la reservaremos para las fracciones débiles. Y la única excepción a estas reglas es el retardo, el cual nos permite usar la disonancia en tiempo fuerte, pero esa es la propiedad del retardo. La nota de cambio no la aplicamos en este ejercicio, tampoco aplicamos bordaduras en este ejercicio, pero como pueden ver, no es tan complicada la escritura, no es muy compleja, en realidad es muy sencilla.
Y por último, un punto que deben tener en cuenta es que en la estructura rítmica no hagamos repetición de fórmulas rítmicas de compás a compás. Vean que cada compás estamos eligiendo una combinación rítmica diferente y no estamos repitiendo exactamente los mismos ritmos de un compás a otro. Esto sería ahorita la guía general para entender cómo trabajar con la quinta especie.